y muchísimas gracias a vosotros por invitarme porque Todo tuyo. vengo a hablar de algo que me apasiona, ¿no? Que es la realidad extendida y sobre todo la realidad aumentada. Así que vamos a empezar con un vídeo. Cintia, perdona, no se está escuchando el audio. Si Vale, quieres... sí. Vale, así, para empezar ahí con ganas y con ritmo. Este vídeo que habéis visto es la presentación que hizo el año pasado Facebook de la mano de Ray-Ban. Ellos estaban anunciando un nuevo dispositivo de realidad extendida en la que decían que bueno, el futuro no iba a ser tan futurista como nos han vendido, sino que en realidad va a ser un clásico. Por eso esa alianza con Ray-Ban y me pareció un vídeo muy inspirador de lo que nos viene de aquí en poquito tiempo. Por eso os quiero invitar en esta charla a mirar al futuro con la realidad extendida, aunque en realidad me gusta más decir que estamos mirando al presente, porque todo lo que os voy a mostrar aquí ya es una realidad y son proyectos con una tecnología muy emergente que son proyectos realistas, en los que bueno, pues vamos a ver cosas muy interesantes. María lo ha hecho genial y yo por mi parte deciros que desde 2012, ya hace unos cuantos años, me especialicé en tecnología de realidad aumentada, trabajando bueno, pues, unos proyectos educativos para niños con diversidad funcional. También desarrollé un premio más de ámbito salud que ganó el premio a mejor APP XR española. Y aunque son dos sectores que distan mucho de lo que es el tema BIM, la industria, la construcción, al final estas tecnologías tienen un punto en común y las podemos aplicar de un montón de formas. Entonces es lo que vamos a ver hoy en esta charla. Os dejo mi contacto para que, bueno, si al final os gusta mucho este tema y queréis que sigamos compartiendo y debatiendo, me podéis escribir por cualquiera de las vías. Estas tecnologías inmersivas, lo que se denomina realidad extendida, hay una serie de términos que son muy oídos y a veces se confunden. En general, siempre estamos oyendo más hablar de la realidad virtual, pero es cierto que también existe una realidad aumentada y una realidad mixta. Es lo que se denomina realidad extendida, la XR, que es un término muy, muy actual y muy novedoso, pero bueno, para que entendáis que esta realidad extendida implica una aplicación que puede ser de realidad aumentada, realidad mixta o realidad virtual. Tenemos que ver que, más allá de la tecnología, estamos construyendo una nueva forma de comunicarnos con nuestro entorno, de que el usuario esté en el centro de la tecnología, se pueda interactuar con estos contenidos de una forma mucho más orgánica y, sobre todo, romper esa brecha de lo que es real y lo que es virtual para hacer un híbrido bastante interesante. Hay unos términos que también son muy importantes que conozcáis para saber qué conforma todas estas tecnologías inmersivas. La primera es la sensación, este sentimiento físico, ¿no?, que tenemos causado por algo que en realidad no podemos describir. Las imágenes y los sonidos son buenísimas para crear unas conexiones emocionales que nos lleven más allá de lo que estamos viviendo. Otro término muy, muy importante tener en cuenta con estas tecnologías es la presencia. Es sumergir a un usuario en un entorno y hacerle creer que está realmente allí. Para eso necesitamos tecnología y contar una historia. Y por último, la inmersión. Tecnologías inmersivas, por eso viene, que es la sensación de los usuarios, lo que tiene esa sensación que tienen los usuarios cuando tiene un sentido de presencia completo. ¿Vale? Es un poquito lioso, pero si os dais cuenta es que una persona realmente sienta que está inmersa en un mundo que no es el suyo. Y existen diferentes grados de inmersión, por eso hablamos de la realidad aumentada, la virtual y la mixta. Como hemos dicho, estamos extendiendo las habilidades de los usuarios y tenemos que hacerlo de una forma muy orgánica y muy intuitiva.
¿Cómo las podemos extender estas habilidades? Por ejemplo, con la accesibilidad. Tenemos nuevas formas de interactuar de los usuarios. Es decir, un usuario puede tener delante un objeto virtual que de otra forma no tendría. Imaginad, por ejemplo, una pieza muy específica de un montaje. Y además le estamos dando la habilidad de que pueda interactuar interactuar con ella. Pues la puedo hacer más grande, la puedo explorar, puedo entrar en ella para ver diferentes partes o de forma que de otra forma no podría realizarlo, ¿no? Es decir, tengo una pieza que está en Estados Unidos, pero quiero ver si me encaja en mi proyecto en el que estoy trabajando y podríamos traérnosla. Y esa forma de traérnosla también hablamos de telepresencia. Lo que estamos haciendo es transformar nuestras sensaciones, poner al usuario en situaciones que de otra forma no las podría tener de una forma tan sencilla, dar asistencia en remota, reubicar al usuario en el centro de la tecnología. La telepresencia y la asistencia remota es uno de los casos de uso más usados con estas tecnologías. Eso significa que yo tengo un operario a pie de campo y tengo operarios mucho más especializados en remoto, haciendo una videoconferencia en tiempo real, haciendo una interacción con medio de un dispositivo, podrían dar soporte y hacer más o menos, ¿no?, que esa persona técnica especializada esté con el operario a pie de campo. Y eso nos da unas ventajas brutales que veremos más adelante en la presentación. ¿Qué situación nos encontramos actualmente en el mercado? Pues estamos en un mercado mucho más exigente. Ya lo era antes y a través del año pandémico en el que hemos pasado y estamos todavía sufriendo, el mercado encuentra que hay una brecha de habilidades de los trabajadores. Cada vez hay más productos, tienen unos procesos mucho más complejos y luego también la evolución de la demanda de los clientes son muchísimo más exigentes. Pero a la vez también hay mucho menos demanda en las empresas. También se han disminuido las ventas y hay una dificultad de entrenamiento de ciertas personas o roles muy específicos. ¿Cómo nos pueden ayudar estas tecnologías inmersivas? En diferentes vías, por ejemplo, siendo mi solución. Estas tecnologías pueden ser un proceso, pueden indicarme un proceso de una maquinaria, por ejemplo, y puedo hacer planificación industrial o planificación arquitectónica. También podemos promover ventas, entender cómo es un producto y personalizarlos. Imaginad que tengo un plano de una casa y mediante estas tecnologías puedo levantar el plano para que se vea cómo va a ser el resultado final. Y además también, pues puedo hacer cross-selling y upselling. Puedo modificar y personalizar cómo me gustaría mi casa con diferentes materiales. También podríamos entender procesos, es decir, indicado sobre todo a formación y a simulación de diferentes entornos. Y también formación de operarios. Imaginad que en un espacio necesitamos que unos operarios se formen, pero es un espacio que es muy costoso o que no es fácilmente accesible por cada uno de los operarios. Ahora con los aforos limitados se entiende bastante bien. Entonces lo que hacemos es una planificación previa, un entrenamiento previo para que al final el operario vaya mucho más preparado cuando haga el entrenamiento en campo real. Al final no es sustituir, porque no podemos sustituir la realidad, pero sí es una herramienta de apoyo para ir pues, mucho más entrenado y al final converger en alguna de las ventajas que veremos más adelante. Y luego también podemos utilizarlo como imagen de marca, como un elemento diferencial de nuestros productos frente a la competencia. Antes hemos hablado de términos de realidad aumentada, virtual, mixta. Se suelen equivocar, porque al final son unos pequeños matices los que los diferencian. Para que lo entendamos bien, la realidad aumentada es colocar en nuestro mundo contenido digital que lo veo a través de un dispositivo, en este caso es un móvil, y lo veo en tiempo real. ¿Vale? Son esas tres características. A mí me gusta definir que la realidad aumentada es que traes lo virtual a tu mundo. Aquí pongo siempre una imagen de Pokémon Go porque fue el juego que nos trajo la realidad aumentada y que la entendimos una gran cantidad de usuarios. Y por otro lado tenemos la realidad virtual. En este caso eres tú el que te trasladas a un mundo virtual. ¿Vale? Si os dais cuenta, en un caso en la realidad aumentada hay menos contenido virtual y en la realidad virtual todo nuestro mundo es virtual. Hay 5 tipos de realidad aumentada. Los quiero nombrar simplemente muy rápido
porque me estoy centrando mucho en realidad aumentada porque cuando hablamos de estas tecnologías todo el mundo piensa en realidad virtual, en cascos imposibles, en tecnologías muy futuristas y lejos de la realidad podemos tener tecnologías inmersivas y proyectos inmersivos a nuestro alcance para utilizarlos diariamente en nuestros proyectos. Un tipo de realidad aumentada es la geolocalizada. Este caso es un ejemplo de Google Maps en el donde nos va indicando la ruta de donde tenemos que ir por la calle. Otra es mediante marcadores 2D. Si veis, es un folio impreso sin nada más y lo que hago es levantar un plano. Es un plano de una casa y con realidad aumentada en tiempo real pues veo más en detalle cómo sería el 3D de la vivienda levantada. También podemos tener realidad aumentada con marcadores 3D. Es como la anterior, pero en este caso mi marcador de referencia no es un plano, sino un objeto en sí. Esto es el motor de un coche, diferencia una de las piezas del coche y bueno, le sale información de ayuda acerca de esa pieza. Que también podríamos hacer sistemas remotos de teleasistencia con este tipo de realidad aumentada. Realidad aumentada facial se opcionará básicamente por los filtros que se usan en Instagram y otro tipo de redes sociales. Y por último, la detección de planos, que esto es muy, muy interesante, en el que con un dispositivo móvil o gafas puedo detectar donde hay planos horizontales y verticales. En este caso detecto que hay un plano horizontal, que es el suelo, y puedo proyectar un elemento 3D. En este caso es una mesa con unas sillas. Además, le aplico una serie de luces para que quede todavía mucho más realista y que sea mucho más inmersivo. Vale. Antes os hablaba de que hay diferentes grados de inmersión. El mundo real es lo menos inmersivo, por decirlo así, y el mundo virtual sería lo más inmersivo para un usuario. Y si colocara estos tipos de realidad aumentada y mixta y el mundo virtual, lo colocaríamos de esta forma. Esto es el espectro que se llama de realidad mixta, ¿vale? Según sea mi contenido de realidad aumentada más inmersivo, pues estaré en un lado u otro del espectro. ¿Vale? Por eso hay diferentes tipos y por eso esos matices de si esto que es virtual, aumentado. Bueno, al final son tecnologías inmersivas. Si decís tecnologías inmersivas no os vais a equivocar, pero para que entendamos un poquito las diferencias que hay. Desde es totalmente virtual hasta, pues bueno, es información 3D que tengo en mi mundo. ¿Cómo puedo hacer un proyecto de tecnologías inmersivas? ¿Vale? Primero elige qué tecnología quieres. Bueno, qué solución, es decir, qué problema tienes, qué solución vas a buscar y una vez que ya tengas eso definido, qué tecnología. Pues va a ser realidad virtual, aumentada. Vale, cuando ya tengas tu tecnología, puedes decir qué vas a utilizar, un móvil o una tablet, porque ahora podemos hacer tecnologías inmersivas con móvil y tablet. Un headset, en este caso son unas HoloLens 2, es un headset más profesional para hacer realidad mixta, es el headset de Microsoft. Cuesta unos $3.000, es decir, son precios que ya hay que tenerlos en cuenta. Y luego también puedes elegir unas gafas de realidad virtual. Ok, realidad virtual, pero ¿las quieres autónomas o con cable? Si van con cable, ¿cómo las quieres? ¿O conectadas a un ordenador, a un móvil o a una videoconsola? ¿Van a llevar 3 grados de libertad o 6? Es decir, ¿van a llevar dispositivos para manejarte a través del ambiente o solo van a tener en cuenta el movimiento de cabeza? ¿Vale? Son muchas preguntas que nos tenemos que hacer que a veces abruman, pero es para que os deis cuenta de que este campo es súper amplio y que tenemos que saber bien elegir el proyecto en el que nos estamos creando. Y os vuelvo a repetir esto porque muchísimas veces la gente piensa solo en realidad virtual y no, hay muchísimas más opciones y a veces mucho más asequibles por las que podemos hacer un proyecto inmersivo. De acuerdo, tengo mi tecnología, tengo mi hardware y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues tendrás que desarrollar el software, que puede ser una aplicación para iOS, Android o para el dispositivo que hayas utilizado o puede ser incluso verlo en una web, que es una terminología WebXR nueva, bueno, no es nueva, pero bueno, ya se empieza a escuchar, que es más de tendencia, y nos da la posibilidad de no tenernos que descargar una aplicación, sino entrar a una URL de un navegador y a partir de ahí probar mi experiencia, tanto realidad aumentada como realidad virtual. Os quiero presentar a Ivan Sutherland, que este es el padre de casi de la computación gráfica, en el que esto es 1968, están en Stanford y han creado el primer prototipo de Head Mounted Display, es decir, de casco para ver realidad aumentada, realidad virtual.
Estamos hablando del 68. En el 68 apareció, bueno, fue antes, ¿no? Pero se empezó a hablar de la realidad virtual. En el 92 se acuñó el término realidad aumentada. En el 94 se acuñó el término realidad mixta. Y a partir de ahí, estos últimos años ha habido movimientos muy interesantes como cascos industriales DACRI del 2014, Google Glasses, que seguro que os suenan, que fue un proyecto de Google en 2015, que lo tuvieron que cancelar, pero en 2017 lo llevaron otra vez a la práctica. Se canceló, pues bueno, casi más por un tema de ética, que eran unas gafas que iban grabando el entorno. Fue un momento delicado. Aparecieron HoloLens de Microsoft en 2016, Magic Leap, que fue una empresa que recaudó 4,5 billones de dólares para hacer unas gafas que no funcionaron. Y bueno, hubo unas rondas de financiación. Aquí hay muchísima pasta, por decirlo así, invertida de grupos como Google, Alibaba Group. Y lo interesante de todo esto, por ejemplo, DACRI es un casco que ya no se utiliza, Google Glasses se utiliza solo en el ámbito médico, HoloLens sí que se está utilizando mucho, Magic Leap no terminaron de arrancar, pero nos tenemos que quedar con algo importante, que durante estos años ha habido movimientos súper interesantes de empresas potentes, Google, Microsoft, Magic Leap, e incluso sabemos que Apple tiene patentes, e incluso Facebook pues ha hecho la presentación, ¿no? aliado con Ray-Ban. Entonces, con estos datos me dices, Cintia, en el 68 se empezó a hablar de la realidad virtual y dices, pero ¿realmente es una tecnología viable si llevamos 50 años y esto no termina de arrancar? Vale, entiendo la pregunta, pero el problema es confundir el gran consumidor con la empresa. No tenemos que pensar que el éxito de estas tecnologías vienen cuando todos tengamos unas gafas en casa. No, estas tecnologías ya se están utilizando muchísimo en empresa. Tim Leland, que es el UPO de Qualcomm, una empresa bastante importante, dicen que la realidad aumentada está en su fase inicial. Es sin duda la siguiente plataforma computacional, pero tendremos que esperar lo mismo que esperamos con el smartphone, 30 años. Es decir, estamos en el camino, un camino largo, pero estamos por el buen camino. Hay unas cifras muy interesantes de cómo estas soluciones están aumentando la productividad utilizando realidad aumentada, cómo un 30% de los proyectos está acelerando el ciclo de venta, cómo están reduciendo costes por desechos y de retrabajo, cómo se está utilizando para publicidad, para promover ventas. Hay un estudio bastante característico que utilizaron con 200 padres, les enseñaron un juguete, uno llevaba publicidad tradicional y otro experiencia de realidad aumentada, y le preguntaron qué probabilidad habría para comprar este juguete a sus niños. Con la publicidad tradicional dijeron que un 45% de ellos comprarían el juguete, en cambio ese mismo juguete con una experiencia de realidad aumentada dijeron que el 74% de ellos comprarían el juguete. El engagement, cuánto tiempo estuvieron interactuando con el producto. Con la publi tradicional solo 12 segundos, pero usando la experiencia de realidad aumentada 1 minuto 23, ¿no? Y lo más importante, les preguntaron, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por este juguete? Con la publi tradicional decían que unas 6 libras y con la realidad aumentada incluso unas 8 libras. Es decir, estas experiencias de venta le están otorgando mucho más valor a lo que son los productos en sí. ¿Cómo nos puede ayudar estas tecnologías en BIM? Bueno, pues nos ofrece a los arquitectos y clientes un recorrido más realista de cómo será una estructura todavía no construida. Además, lo podemos combinar con herramientas que ya tenéis más que conocidas, como puede ser Revit, cargar modelos BIM, ¿vale? Hay una buena integración. Además, ver el sistema en un entorno inmersivo durante todo el ciclo de vida del edificio. Presentar información para que mejore la eficiencia de la comunicación, resolver problemas, detectarlos de una forma antes y sobre todo también formar a los trabajadores de primera línea, ¿no? Para que tengan esos conocimientos digitales y puedan hacer una ejecución más rápida, incluso sin tener tanto fallo. Entonces mi pregunta es, ¿confiarías en una tecnología emergente para aplicarla en tu sector? Pues bueno, vamos a ver brevemente algunos ejemplos. Me ciño más a lo que es realidad aumentada y esto es con una tablet y una aplicación, estamos viendo superpuesto en 3D toda esta información más técnica del edificio. Es decir,
está en escala 1:1, es la información tal cual de las instalaciones. Lo que nos permite hacer es una visualización por capas dentro de, bueno, pues de unas oficinas. Además, después veremos que tiene una navegación con realidad aumentada, una navegación en interior, que no es lo mismo que exterior. En interior tiene otros retos, que nos podría indicar en todo momento, por ejemplo, dónde hay una incidencia y cómo tendríamos que ir hasta allí. Vale, pasamos al siguiente. Vale, no es el mejor de los ejemplos, pero sí que me gusta porque muestra muy bien la diferencia entre lo que es realidad aumentada y lo que es realidad virtual. Vamos a quitar sonido. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la realidad aumentada que hemos visto a través de un marcador 2D. En este caso, pues va viendo diferentes capas, diferentes layers. Conseguir una solución así no es complicado. Vale, y nos vamos un poquito más adelante. Vale, aquí vemos cómo es la construcción, la visualización, ¿vale? Por cada una de las plantas. Vale, y nos vamos un poquito más adelante porque esto es realidad aumentada. Y ahora lo que estamos haciendo es ver esta misma maqueta, pero en realidad virtual. ¿Vale? Si os dais cuenta la diferencia entre traer a mi mundo contenido digital y yo trasladarme a un contenido totalmente virtual. En este caso, con una serie de controladores, podemos explorar el edificio como si fuéramos una personita más o bueno, cómo quedaría en el momento que tengamos ya todo el proyecto, todo el edificio producido. ¿Vale? No es muy wow, por decirlo así, a ver. Se me había abierto una ventana. Venga. Aquí vemos otro en el que un entorno real lo que hacemos es colocar en este caso como sería un paso, que me parece muy interesante. Eso en realidad es casi ya más realidad mixta, porque lo estamos integrando directamente en el entorno y eso lo podemos hacer con una tablet o con un casco, pero tampoco con mucha tecnología muy avanzada. Vale, como voy un poquito justa de tiempo, aquí estamos viendo como una simulación de lo que sería la iluminación, también importante para temas de sostenibilidad y competencias energéticas. Vale. No me quiero alargar mucho en los ejemplos porque sé que estos temas los trabajáis muchísimo. Al final nos tenemos que quedar con que estas tecnologías nos dan una ventaja, tanto en eficiencia como productividad, en calidad o en seguridad. Mejorar estos procesos lo que nos permite reducir en tiempo y al final es ahorro en costes. En industria es más fácil contabilizar estos proyectos porque los podemos, con KPI, con objetivos, podemos contabilizarlos y al final es una inversión bastante interesante. ¿Cuál es la fórmula del éxito para hacer mi proyecto inmersivo? Lo primero, pensar en el hardware que voy a necesitar. Me va a condicionar mucho si es más o menos caro o es más o menos accesible para la gente. Hacer una experiencia de usuario óptima, que sea fácil de utilizar. El contenido útil, al final está solucionando un problema de un usuario. Y siempre pensar en un modelo de negocio, cómo lo estoy rentabilizando esta inversión que estoy haciendo. Y para hacer el proyecto vas a necesitar un desarrollador técnico, un diseñador que sepa de las interacciones con este tipo de dispositivos nuevos y también un diseñador 3D que optimice los modelos, porque al final son gafas que no podemos meter modelos ahí muy pesados porque no nos tirarían bien. Y eso influiría en lo que es el diseño de la interacción. Y siempre, siempre, siempre enfocado a negocio y a cliente. Algo que me pasa a mí mucho en las charlas es que cuando voy a dar una charla siempre me tengo que poner otra vez a repasarla entera porque hay muchos movimientos de empresas que aparecen, dispositivos proyectos que mueren, empresas que compran unas a otras, Google saca un nuevo dispositivo. Necesitamos mucha formación y tenemos que estar siempre al día, pero a un nivel vertiginoso.
Editeca va a lanzar un máster de realidad extendida en BIM y me parece muy interesante porque toca un montón de temáticas que tenéis que al menos conocer y manejar. Y os quiero dejar aquí, hay una sorpresa que ha preparado el director del máster, que es Félix Tejada. Entonces, rápidamente hacer una foto a esta slide o entrar en el QR porque vais a ver una experiencia inmersiva muy chula. Vais a encontrar también un descuento para este máster. Yo en mi caso estaré dando una formación de WebXR, lo que os he dicho que es bastante interesante el tema de poder hacer una experiencia inmersiva sin necesidad de una aplicación, solo con un navegador web. Así que nada, rápidamente coger esta imagen, pero bueno, si no, os la pondrán en el chat la dirección. Como os he dicho, tenemos que estar al día, es casi agotador, pero si os gusta el tema es muy apasionante. Y yo os invito a que sigamos mirando el futuro, no solo con la realidad mixta, sino que juntemos el cloud, es decir, esta cantidad de datos que tenemos en la nube, trabajar para hacer experiencias colaborativas y también con el tema del machine learning e inteligencia artificial. Combinando estas tres tecnologías podemos conseguir soluciones todavía mucho más enriquecidas. Temas de visión por la realidad extendida, temas de datos y algoritmos predictivos que nos permitan hacer soluciones mucho más inteligentes o actualizadas. Os animo a que utilicéis estas experiencias para mejorar las experiencias de compras de vuestros clientes, que sean sencillas, pero también diferenciales y rápidas, que puedan personalizar sus productos, hacer un cross-selling y un upselling de diferentes productos que tengáis, que podáis sentir el producto, es decir, vuestro cliente puede traer su producto antes de comprarlo y eso es muy beneficioso para converger en venta. Y luego democratizar la tecnología, es muy importante. Ya no necesitamos tener todo el mundo unas gafas HoloLens que hemos dicho de $3.000, sino que con nuestro móvil podemos explorar estas tecnologías y tener pues, estos proyectos que nos pueden otorgar tanto valor. Por mi parte, esta ha sido la presentación. La verdad es que es un tema súper extenso y hay poquito tiempo para hablar, así que os invito a que exploréis el máster y si tenéis alguna duda, no sé, ¿qué tal? Si han comentado algo por el chat. Lo primero decirte que es un placer oírte hablar de algo que resulta tan complicado, en serio que sí, Cintia. Hay una persona que dice por ahí que eres mi mentora, mi ejemplo a seguir, o sea, creo que tienes al personal bastante alucinado. Tengo una pregunta. ¿Qué aplicación de VR, AR, XR ves más rentable en un proyecto de construcción? Más rentable, pues según el objetivo que quieran conseguir. Es decir, tendemos a pensar siempre en tecnología y no es así. Tenemos que pensar, ¿cuál es tu problema? Es decir, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres que tu proceso mejore en eficiencia? ¿Necesitas que tus empleados tengan un conocimiento de un proceso nuevo que no tenéis conocimiento todavía? ¿O necesitas promover la venta? Que venga un cliente y que te compre. Ya cuando tengas claro cuál es tu necesidad y a partir de ahí podemos empezar a arrancar el proyecto. Si es más indicado, por ejemplo, para un proceso, imagínate que dices, pues es que estamos en la construcción de un edificio, no tenemos muy claro cómo van a ir pues, una construcción, cómo podríamos visualizar la siguiente paso del edificio, pues ahí sí que ya nos planteamos en que pues, una solución mixta con unas HoloLens serían ideales para trabajar con esos procesos. No, que es que quiero vender, soy arquitecto, quiero vender el proyecto pues no sé, a unos clientes, pues entonces le tienes que dar más el puntito de marketing. Entonces molaría que el cliente con su propio móvil pudiera enfocar a un plano y a partir de ahí puedes hacer virguerías, ¿no? Por darle ahí el puntito diferencial. Es que depende mucho de la necesidad que tengas. Tengo un amigo que dice que ahora mismo llevamos una herramienta súper potente para realidad aumentada, realidad mixta, además en la mano, todos, incluso mi Pepe de obra, entendámoslo, o sea, como algo muy accesible y que no lo explotamos y lleva toda la razón. Sí, y lo importante del móvil es que estamos democratizando la tecnología y es algo bastante novedoso, de no hace mucho tiempo. Y creo que no le estamos dando la importancia que tiene. Nos preguntan, no sé si es que por hacer un pack, en resumen, ¿cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad agregada? ¿Y virtual? Será mixta, yo creo. Mixta, ¿verdad? Sí. Sí, virtual y mixta, la diferencia entre virtual y mixta. Vale.
Pues mejor de pensar entre realidad virtual y mixta, hay que pensar entre realidad aumentada y mixta. La realidad aumentada es ver contenido digital. Pues la realidad mixta es ver contenido digital, pero tiene en cuenta mi entorno. Es decir, yo con unas HoloLens podría escanear mi entorno, detectar que hay superficies planas, por ejemplo una mesa, la que hay, por ejemplo un suelo, arriba hay una mesa, si es un plano vertical puede ser una pared. Entonces yo ya con toda esa información de escaneo que tengo de mi entorno puedo colocar, imaginad, una pieza de maquinaria encima de la mesa física. ¿Vale? Si yo muevo la mesa física, esa pieza virtual también se mueve. Esa es la diferencia de la realidad mixta. La realidad mixta, como ha hecho un escaneo de mi entorno, puede interactuar con el entorno. La realidad aumentada no. ¿Vale? Y luego ya la virtual no tiene nada que ver. La virtual, yo estoy en un mundo virtual con mis gafas Oculus o con mis mandos, ¿vale? Es totalmente diferente. Estás metido en un universo paralelo, pero no tienes conciencia de lo cultural alrededor. Nos preguntan, ¿existe alguna app gratuita para realidad aumentada? En el caso de mostrar una propuesta de un proyecto durante una reunión con el cliente, si pueden usar alguna sencilla y gratuita. Sí. Pues por ejemplo, ahora hay unas herramientas muy interesantes que se llaman las de no code, es decir, si no tengo mucho conocimiento técnico y quiero hacer un prototipo rápido, lo que puedo hacer son herramientas, en vez de ponerme a desarrollar algo muy complejo y generar una APK o una aplicación para Android o para iOS, podemos utilizar herramientas web. Hay una herramienta web, según lo que necesitéis, igual si os queda un poquito más corto, que por ejemplo se llama Onirix, que Onirix además es una empresa española y lo que tenemos, nos metemos en Onirix para dudosdies.com.es y nos sale ya pues como un programita sencillito que nos permite subir nuestros modelos 3D con texturas, con todo lo que necesitemos. Y nos da una dirección, una URL y a partir de ahí podemos ver nuestro 3D con nuestro móvil, ¿vale? De una forma muy, muy sencillita. Incluso también hacer los marcadores 2D, los ejemplos que hemos visto. Con marcadores 2D también podemos hacerlo con esta aplicación. Es una web muy potente, pero bueno, pues nos da para hacer aplicativos sencillitos, pero para empezar está muy bien, porque no necesitas un conocimiento técnico para nada. Nosotros usábamos en el estudio hace tiempo uno que era bueno, funcionaba en el iPhone y funciona en Android, se llama Scopebox, yo creo que era. Y lo mismo, usabas un marcador y pues, la gente se ponía, bueno, en este caso era un proyecto de una ciudad y la gente se ponía los monumentos hicimos unos tarjetones y la verdad es que era una nueva forma como de venta. Comentan en Twitter, Grover Mendoza pone, BIMX tiene liberado la aplicación para el uso de los cardboard. ¿Revisaste el código de esta aplicación? No sé, yo no conozco. Sí, no lo he revisado. Cardboard es un proyecto de Google que hace muy poquito pues lo hicieron open source. Eso significa que está abierto para la comunidad, pero también es que nos dan soporte, ¿vale? Por un lado es bueno y por otro lado, pues bueno, no tan bueno. Y no lo tengo tan controlado, ¿vale? Sí que podías hacer antes aplicaciones muy sencillitas también con Cardboard. No, por mucho que sea un Cardboard, podemos conseguir inversión, sí, podemos tener unas experiencias interesantes. Incluso ya si te gustaría dar como elemento promocional tus Cardboard con el logo, pues sería ideal también. Sí. Yo tengo una duda, esto es más personal. Antes hablabas de los marcadores 3D georreferenciados. En el tema de interiores, ¿esto supone algún problema? Porque estabas enseñando antes una aplicación, no sé, que me venía a la cabeza temas de mantenimiento de FM. No sé si en el interior el tema del GPS es un problema o no lo es. Sí, para interiores el GPS es un problema. Entonces tenemos que buscar otro tipo de navegación o tener en cuenta la referencia. Es decir, si yo tengo escaneado un entorno, ya lo tengo sabido, ya conozco ese entorno, puedo navegar de una forma más sencilla. Pero en interior el GPS da problemas. De hecho, no podemos hacer una navegación en interior con GPS. Tenemos que desarrollarlo de otra forma, porque no nos da el ajuste fino, por decirlo así, ¿no? Que necesitamos. Vale, pues perfecto. Yo creo que no hay ningún... mira, sí, tengo una... Bueno, dicen esto en YouTube y es un poco extenso. Camilo Valle dice, uno de los problemas
es el poder llevar lo modelado a una obra de construcción. Me refiero a tener como objetivo que el trabajador pueda visualizar la posición de los elementos y con ello también tener un control y revisión para el supervisor. ¿Conocen aplicaciones que puedan otorgar esta finalidad, ya que existe el problema de orientar y emplazar el modelo en el terreno con coordenadas? Sí, en su caso no sé qué dispositivo hardware estará utilizando, pero por ejemplo sí que existe específico para HoloLens 2. ¿Vale? El XR10 creo que es, sí que ya nos permite hacer una superposición mucho más fina del entorno. HoloLens lo que nos permite hacer es un escaneo del entorno real. Entonces sí que me permite hacer una superposición más fina. Con un detalle milimétrico, pues igual no, pero sí que mucho más fina que ponernos a colocar manualmente los modelos 3D. Pero para eso, yo en esos casos sí que recomiendo un hardware muy potente. Gafas totalmente profesionales tipo HoloLens obviaría el tema de tablet o el tema de móvil porque no nos da la cobertura y la potencia que necesitamos. Vale. Bueno, pues yo creo que hemos acabado. Nos preguntan Andrea Anzaldo por el chat si los drones entrarían en esta categoría. No, al fin, entiendo por qué dice lo de los drones, porque al final es temas de visión por computador y en realidad aumentada necesitamos visión por computador porque necesitamos escanear el entorno, entender imágenes, pero en realidad aumentada son 3 características. Mostrar información virtual a través de un dispositivo y en tiempo real. En el tema del dron no estamos proyectando imagen, por decirlo así. Entonces no está dentro de las tecnologías inmersivas. Vale, pues resuelto. Oye, un placer, Cintia, haberte tenido esta tarde con nosotros y haberte oído hablar de este maravilloso mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.